Entonces, tenemos que las parafrenias venían de alguna manera a llenar el hiato que existía entre la paranoia, que era una enfermedad muy rara, pero muy sofisticada, y la demencia precoz propiamente dicha, que es el equivalente a lo que referimos como la hebefrenia, digamos, por el otro. En ese hiato se metían las parafrenias con este delirio crónico inverosímil pero coherente, mal sistematizado, polimorfo debería decir ahí, no mal sistematizado, casi siempre con alucinaciones y que evoluciona lentamente con relativa conservación de la personalidad. Es decir, de alguna manera en una categoría intermedia, ¿sí? Acá hay que entender que, como todo en la vida, las actividades de la clínica psiquiátrica también estaban impregnadas por cuestiones políticas. Teníamos que Bleuler había criticado el concepto krepeliniano de la demencia precoz por considerar que no todas las esquizofrenias empezaban a edades tempranas y no todas terminaban en el defecto. Entonces, de alguna manera, para responderle a Bleuler, Kraepelin también genera este grupo de parafrenias que justamente cumplen aquello que se le criticaba, y es que los parafrénicos empiezan su psicosis a edades más tardías y no llegan al embotamiento afectivo que llegaban los otros pacientes hebefrénicos. Y Kraepelin divide a sus parafrenias en 4 subtipos. La sistemática, que es sin lugar a dudas la más frecuente, la expansiva, la confabulatoria y la fantástica. Y Leonhardt agrega 2 formas de parafrenia más, que después vamos a ver, que son la afectiva y la hipocondría. La parafrenia sistemática de Kraepelin corresponde a más del 50% de todas las parafrenias. Es el clásico paciente que hoy podríamos decir que tiene esquizofrenia paranoide de la edad adulta, en donde es un paciente entonces que en la edad adulta empieza a recluirse en su casa, pensando que está siendo perseguido o espiado a través de cámaras y micrófonos, que por ahí se baña de noche a oscuras por miedo a ser espiado, o que se baña con la ropa puesta, que no deja entrar a nadie en el departamento, por ejemplo, para hacer algún tipo de arreglo, que muchas veces no saca la basura y que tiene una relación conflictiva con los vecinos, con los familiares, etc. Es decir, el típico esquizofrénico paranoide está, digamos, de alguna manera asignado por esta parafrenia sistemática. Acá hay que aclarar que Kraepelin adopta el nombre de parafrenia sistemática sencillamente porque estos pacientes sistemáticamente cumplen con las etapas, digamos, del delirio crónico evolutivo de Mañán. Es decir, Kraepelin le hace un homenaje a Mañán, a su delirio crónico de evolución sistemática, y entonces, digamos, define la parafrenia sistemática como aquella entonces que pasa por un periodo de incubación, ¿sí?, que después sigue con un delirio persecutorio, que después pueden agregarse ideas de grandeza y que finalmente, de alguna manera, llega a una etapa de declive. Entonces, más del 50% de los parafrénicos se corresponden con esta parafrenia sistemática, que entonces el nombre sistemático no hace referencia a la sistematización del delirio. Acá la sistematización del delirio no va a ser tan buena como en el paranoico verdadero, es decir, acá el delirio es polimorfo, pero el nombre sistemático hace referencia a esto, que sistemáticamente pasan por los 4 estadios evolutivos que planteaba Mañán. Entonces son hombres entre 30 y 40 años, también mujeres, se ve delirio persecutorio al que se le van sumando después progresivamente ideas de grandeza, y que el delirio persecutorio en general está acompañado por alucinaciones auditivas, ¿sí? En el paciente que yo les presenté, digamos, que estaba parapetado típicamente en su casa o en su departamento, el paciente puede escuchar voces que lo injurian o que dicen que lo van a ir a matar,
o pueden tener alucinaciones acústicas generalmente durante la noche, en donde escuchan, digamos, pasos o pisadas sobre el tejado o sobre el techo, o ruidos que los vecinos les hacen a propósito. Y esta parafrenia puede despertar fuertes reacciones emocionales, es decir, si bien el paciente suele estar hipoafectivo, porque está dentro de un terreno, digamos, de lo que hoy llamaríamos esquizofrenia, estos pacientes tienen gran carga afectiva puesta en las ideas delirantes, es decir, que si uno los contradice en sus ideas delirantes, o contraargumenta, o les dice que no le creen, el paciente, digamos, responde con la irritabilidad, con la hostilidad e incluso con la amenaza. Y por supuesto, digamos, no hay una destrucción completa de la personalidad, es decir, estos pacientes están preservados durante más tiempo que el clásico paciente con hebefrenia. ¿Qué hace Leonhardt? Leonhardt toma la descripción de la parafrenia sistemática de Kraepelin, pero se da cuenta de algo. Leonhardt se da cuenta de que, de alguna manera, estos parafrénicos sistemáticos de Kraepelin eran muy parecidos a los paranoicos de Kraepelin. ¿En qué eran parecidos? En el comportamiento afectivo, es decir, en esta carga afectiva que ponían a sus ideas delirantes, ¿sí? Esta efervescencia en la transmisión del delirio, ¿sí? Se da cuenta de esto. Obviamente el paranoico tenía un delirio bien sistematizado, verosímil, coherente, etc. Y el parafrénico sistemático ya tenía un delirio que era inverosímil, cargado de ideas fantásticas, que por momentos podía ser absurdo o contradictorio. Sin embargo, lo que compartían los dos cuadros, se da cuenta Leonhardt, es esta carga afectiva puesta en la idea delirante. Es decir, que el paciente tenía sectorizada su vida hacia el delirio y que le ponía mucha efervescencia, ¿sí?, al delirio. Entonces, termina reuniendo los dos cuadros, el de paranoia verdadera de Kraepelin y la parafrenia sistemática de Kraepelin, en lo que él define la parafrenia afectiva, para, de alguna manera, recalcar este afecto patológico que carga o grava a las ideas delirantes, ¿sí? Y, por lo tanto, al generar este nuevo cuadro, la ausencia de alucinaciones no descarta el diagnóstico de parafrenia afectiva, porque sería la forma de parafrenia afectiva que se parece más a la paranoia verdadera de Kraepelin. Entonces, la parafrenia afectiva de Leonhardt termina englobando a la paranoia verdadera de Kraepelin y a la parafrenia sistemática de Kraepelin. La carga afectiva es lo que las aúna. Y entonces se da cuenta de que esta parafrenia afectiva puede tener tres tipos de evoluciones. Digamos, un tercio de los pacientes quedan dentro de lo que se llamaba la paranoia de Kraepelin, es decir, las ideas delirantes están bien sistematizadas, son bien verosímiles, hay, digamos, una importante cohesión de las mismas, no hay contradicciones, no hay elementos fantásticos, ¿sí? El mecanismo es el interpretativo puro, pero otros pacientes pueden evolucionar a los dos otros tercios de pacientes. Un tercio suman a este síndrome de referencia la presencia de ideas fantásticas. De alguna manera, la paranoia inicial, que parecía bien krepeliniana, bien pura, se empieza a cargar, digamos, de ideas fantásticas, absurdas e incluso contradictorias, ¿sí? En este estadio también, digamos, pueden aparecer las alucinaciones auditivas, y finalmente un tercio que evolucionan a un delirio que es totalmente fantástico, ¿sí? Cuidado, es un delirio que es totalmente fantástico, pero es con carga afectiva. Es decir, que el paciente ya puede estar hablando de que los persiguen alienígenas, o que hay naves nodrizas que, digamos, surcan la noche arriba de su casa, y que, digamos, de alguna manera emiten rayos y le queman los órganos. Es decir, totalmente fantástico el delirio, pero lo defiende con vigor afectivo. Esto hace que pertenezcan a la parafrenia afectiva y no, como vamos a ver después, a la parafrenia fantástica. La segunda forma de parafrenia que describe Kraepelin, y que de alguna manera deja inalterado o con poca variación Leonhardt, es la parafrenia expansiva.
Acá hay que hacer una aclaración. El nombre es bastante rimbombante. Uno se imagina que una parafrenia expansiva va a ser, digamos, un paciente delirante que permanentemente va a estar ideando nuevas ideas delirantes y que cada vez se va a poner más expansivo. Bueno, en realidad, digamos, la expansividad es de 3 o 4 ideas delirantes monótonas, monocordes, que se repiten una y otra vez. Son 3 o 4 ideas delirantes de grandeza, pero que obviamente no están bien sistematizadas como la paranoia erótica, tienen el carácter, digamos, de lo absurdo, de lo contradictorio, de lo fantástico, y que se repiten en forma monótona. Esto es importante porque ustedes tienen que entender que por definición todas las parafrenias son megalómanas y fantásticas. Es decir, ¿por qué una parafrenia, cualquier parafrenia que agarremos es megalómana? Y porque en realidad siempre en el centro de la escena del delirio está el paciente. Y los otros, de alguna manera, quieren intervenir sobre el paciente o quieren perjudicarlo, etc. Eso por un lado. Y por otro lado, siempre es fantástico porque, digamos, si no fuera fantástico el delirio, estaría dentro todavía, digamos, de la paranoia verdadera, es decir, del trastorno delirante. Entonces, ¿qué es lo que diferencia los distintos subtipos de parafrenia? Lo que los diferencia básicamente es qué tipo de sintomatología predomina dentro de esa megalomanía y dentro de ese delirio fantástico, ¿sí? En la expansiva entonces dijimos ideas de grandeza que son pocas y que se repiten monótonamente, que suelen ser eróticas en las mujeres y místicas en varones y mujeres, y que comprometen toda la personalidad del paciente, digamos, o de la paciente. Es decir, que de alguna manera le condicionan la conducta. Acá es importante tener en cuenta que, de alguna manera, a diferencia de lo que ocurría en la parafrenia sistemática o parafrenia afectiva, digamos, acá no empieza primero un delirio persecutorio, que es lo principal, y se añaden ideas delirantes de grandeza. Acá es al revés. De entrada aparecen las ideas delirantes de grandeza y secundariamente pueden aparecer ideas delirantes de persecución, pero que no tienen la cualidad de lo torturante que tienen las ideas de persecución en la parafrenia sistemática o parafrenia afectiva, ¿sí? En donde el paciente lo vive la persecución a flor de piel por esta carga afectiva puesta en las ideas delirantes. Bueno, después hay algunas diferenciaciones. Para Kraepelin pueden aparecer, sobre todo al inicio, digamos, de la enfermedad, después no tanto, alucinaciones visuales. Para Leonhardt puede haber alucinaciones auditivas y sinestésicas iniciales, pero, digamos, el concepto primero es que es una forma de parafrenia no alucinatoria, es decir, no es importante la alucinación en el cuadro, lo importante son esas 3 o 4 ideas delirantes de grandeza, contradictorias, absurdas, monótonas, ¿sí? Y el paciente puede empezar a escribir en código, que es algo típico del parafrénico, digamos, que empiezan a aparecer símbolos o códigos que tienen una interpretación meramente personal para el paciente y que muchas veces no son comprensibles para nosotros. Luego tenemos a la parafrenia confabulatoria, ¿sí? La parafrenia confabulatoria puede aparecer en los dos sexos, o los dos géneros, en las edades de entre 20 y 50 años, y el síntoma cardinal, ¿sí?, es la confabulación. La confabulación como sinónimo de falsificación de los recuerdos, ¿sí?, que lo habíamos visto, digamos, en semiología cuando hablamos de la ilusión o la alucinación de la memoria. La ilusión de la memoria es la presencia de un recuerdo deformado, y la alucinación de la memoria es la presencia de un recuerdo que nunca existió. Ahora, lo importante es que esta falsificación de los recuerdos aparece en el relato del paciente como experiencias ya vividas, ¿sí? Entonces una paciente nos decía que ya cuando tenía 5 años el abuelo le había regalado todo un juego, digamos, de tazas de té de porcelana, porque ella estaba destinada a ser
la Mesías de los judíos. Entonces, ahí no es que la psicosis se inició a los 5 años, sino que actualmente, cuando hace eclosión la psicosis, se hace una reinterpretación, una falsificación patológica de los recuerdos de la propia biografía. Pero los pacientes suelen relatarlos así, como ya vividos, esto que yo ya viví, ¿sí? Y en general ocurridas a la distancia, no solamente a la distancia cronológica, sino a la distancia espacial. Entonces, por ejemplo, alguien que vivió oportunamente la situación de ser un templario, yendo, digamos, desde Europa a Tierra Santa, por ejemplo. Es una parafrenia nuevamente no alucinatoria, ¿sí? No suelen predominar las alucinaciones, y aparecen estas vivencias de ensoñación, lo que Henriet llamaba momentos fecundos. ¿Qué son los momentos fecundos? Los momentos que tienen estos pacientes, por ejemplo los confabulatorios, en donde, digamos, de alguna manera hay una ensoñación patológica que hace que el delirio se alimente de esa ensoñación patológica. Como la ensoñación, la fantasía que tenemos nosotros cuando fantaseamos de día, pero que en estos pacientes son los momentos fecundos en los que, digamos, se sigue alimentando el delirio. Los relatos suelen ser frecuentes los relatos que se remontan a la niñez, y puede haber delirios de grandeza y de persecución que se viven con humor afable casi feliz. Así como estamos viendo que hay formas alucinatorias y no alucinatorias de parafrenias, es importante tener en cuenta que hay formas malhumoradas y bienhumoradas de parafrenia. La parafrenia afectiva o la parafrenia sistemática habíamos visto que era una parafrenia malhumorada. ¿Por qué? Porque en cuanto uno le contradecía el delirio al paciente, el paciente reaccionaba con una carga afectiva importante puesta en el delirio. Reaccionaba con la irritabilidad, con la hostilidad, con la amenaza, ¿sí? En cambio, esta parafrenia, la parafrenia confabulatoria, lo mismo que sucede con la parafrenia fantástica que vamos a ver después, son dos formas de parafrenia, entre comillas, bienhumoradas. Quiere decir que, digamos, uno puede contradecir al paciente, no va a pasar nada, ¿sí? En todo caso le va a decir, bueno, si usted no me cree, doctor, pero las cosas son así, digamos, no se va a irritar frente a la contradicción. Como vimos, digamos, nos va a mostrar el delirio ya, digamos, desde el inicio, porque, digamos, no hay ningún atisbo de reticencia, porque básicamente la reticencia habíamos visto que, digamos, requería de un afecto bien preservado, vigoroso, para, digamos, de alguna manera no mostrarles a los otros los delirios que tiene uno. Pero entonces es una forma de parafrenia bien humorada, ¿sí? Es una forma de parafrenia bien humorada que mira al pasado siempre y a la distancia a través de esta falsificación de los recuerdos. La parafrenia fantástica es una parafrenia bien humorada también, pero que suele mirar al futuro, digamos. Aparecen, digamos, en general, digamos, pacientes que creen que pueden ser clarividentes, que pueden ser mediums, ¿sí? Y fíjense lo interesante, es una forma de parafrenia que en algún momento fue denominada como demencia fantástica. ¿Por qué? Porque es la forma de parafrenia que más se acerca a la hebefrenia, es decir, a esos pacientes en donde el delirio empezaba a perder su jerarquía en los diagnósticos, ¿sí? Estos pacientes con parafrenia fantástica tienen delirios extraordinarios, desilvanados, móviles, ¿sí? Es decir, que uno podría decir que esta forma de parafrenia es una parafrenia bien humorada y en donde el paciente está polidelirado y polialucinado. Es decir, el paciente está polidelirado en el sentido de que tiene muchísimos núcleos delirantes a la vez, ¿sí? Armando esta novela delirante, pero ya con marcada contradicción, con marcada absurdidad, con el sello de lo fantástico, pero que a la vez está polialucinada, generalmente alucinaciones auditivas y visuales y senestésicas para Kraepelin, aunque
acá, digamos, el que de alguna manera la pega es Leonhardt, que se da cuenta que el componente visual suele ser el más importante en esta forma de parafrenia. Son alucinaciones visuales escénicas, es decir, de no solamente un elemento, sino toda una escena alucinada, ¿sí? Que él llama de masas o masivas, es decir, un paciente puede ver, digamos, 1000 naves nodrizas posándose sobre su pabellón, otra paciente sentía 1.000.000 de espíritus que le entraban en el cuerpo para producirle el infarto. De nuevo, teniendo en cuenta que es una parafrenia bien humorada y que cualquier contradicción a este delirio fantástico, digamos, no es de alguna manera motivo de exacerbación de la afectividad. A diferencia de lo que veíamos con la parafrenia afectiva, que en uno de los tercios podía llegar a un delirio fantástico, pero que siempre preservaba esa carga afectiva. Acá no. Pueden aparecer entonces alucinaciones en otros campos sensoriales, como alucinaciones auditivas y alucinaciones sinestésicas, y claramente, digamos, y porque está muy lindante ya a lo que es la hebefrenia, las ideas de influencia, sobre todo las ideas de influencia sexual, genital, etc. Es decir, que el paciente puede tener, digamos, a alguien desde afuera operando sobre su cuerpo, sobre su mente. Hay estas 4 formas clásicas, la sistemática, la expansiva, la confabulatoria y la fantástica, teniendo en cuenta sobre todo que la sistemática o afectiva, digamos, es una parafrenia malhumorada, y que la confabulatoria y la fantástica son parafrenias bien humoradas. Se le suma la parafrenia, Leonhardt suma la parafrenia hipocondríaca. ¿De qué se da cuenta Leonhardt? Se da cuenta de que un subtipo de parafrenia fantástica, algunos parafrénicos fantásticos de Kraepelin, tienen una característica, y es, en esos parafrénicos aparecen alucinaciones sinestésicas, ¿sí? Referidas a sensaciones corporales anormales, que el paciente vive como sí, ¿sí? Son sensaciones corporales anormales o senestopatías, que el paciente no puede explicar o que no son empatizables en la forma en que uno espera que socialmente puedan ser empatizables. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, se me parte la cabeza, nadie se lo va a tomar literal y me van a entender perfectamente, porque hay una convención social de que se me parte la cabeza significa que de alguna manera me duele mucho la cabeza, ¿sí? Ahora, estos pacientes digamos, no comparten esas metáforas, sino que utilizan otras que no son empatizables por nosotros. Entonces, siempre utilizan el como si. Entonces, un paciente con parafrenia hipocondríaca puede decirnos, siento como si me crujiera el cerebelo, siento como si tuviera un dolor de espalda tipo una roldana, siento como si tuviera un dolor de panza como si fuera una cajita musical abriéndose. Es decir, que no, claramente no son sensaciones corporales empatizables, ¿sí? Generalmente estas alucinaciones sinestésicas del parafrénico hipocondríaco son referidas a órganos internos, ¿sí? No a la superficie de la piel. Y tienen una cualidad torturante, es decir, el paciente se pone malhumorado, es otra forma de parafrenia malhumorada, ¿sí? En donde la clave para diferenciarla de la parafrenia afectiva o sistemática es que acá no predomina el delirio de persecución, ¿sí? Sino acá lo que predomina es un delirio de influencia externo sobre los órganos del cuerpo y que generalmente está generado desde la distancia. Entonces un paciente puede decir que hay una máquina que está en Brasil y a través de la cual muchos científicos están experimentando con el cuerpo de uno, generándole quemazones en distintos órganos para ver cómo reacciona, ¿sí? Y eso lo vive con desagrado. ¿Por qué? Porque básicamente cualquier senestopatía se vive con desagrado. Es decir, digamos, el paciente siente que le están haciendo cosas en el cuerpo desde la distancia, y eso, digamos, sobre eso no tiene control y lo vive, digamos,
con un sentimiento, digamos, de tortura. Ahora, en paralelo a todo eso que ocurre en el cuerpo, aparecen también las alucinaciones auditivas, que en esta forma de parafrenia son desagradables por su mera existencia. Es decir, a la vez que está sintiendo todo esto en el cuerpo, este delirio de influencia externo a la distancia en el cuerpo, el paciente con parafrenia hipocondríaca está escuchando, ¿sí?, de alguna manera, voces que le molestan porque están ahí, ¿sí?, no tanto por su contenido, no necesariamente por el contenido injurioso que pueden tener las clásicas alucinaciones auditivas. Con lo cual, y como habíamos dicho, la timia de estos pacientes va a ser quejosa o malhumorada. Leonhardt describió otras formas de parafrenias, pero que su maestro Kleist no las hubiera considerado como parafrenias porque en realidad ustedes saben que parafrenia entonces es sinónimo de delirio crónico polimorfo, ¿sí? Una es la parafrenia fonémica, que correspondería a la alucinosis progresiva de Kleist, que en realidad es un síndrome alucinatorio crónico que aparece insidiosamente en un paciente, en donde aparecen voces que comentan intimidades del paciente y que son desagradables justamente porque comentan esas intimidades, se le vuelven muy molestas al paciente, comentan en segunda o tercera persona, y que se va volviendo progresivo. Y por otro lado, la parafrenia incoherente, que en realidad es la esquizofrenia incoherente de Kleist, en donde el paciente está tomado por sus alucinaciones y el paciente no puede entablar ni siquiera, digamos, un diálogo con el entrevistador porque está absorto en estas alucinaciones y de vez en cuando tiene crisis alucinatorias y rompe todo, etc. Es decir que claramente son dos formas que no son a predominio delirante. Bueno, y así, ¿cómo quedaron las parafrenias dentro, digamos, de los manuales clasificatorios? Fíjense que la parafrenia afectiva quedó mayormente en la esquizofrenia paranoide, y de hecho es la forma más frecuente de esquizofrenia paranoide, ¿sí? Fíjense, sin embargo, el resto de las parafrenias, la mayoría van a quedar dentro de las esquizofrenias paranoides. Sin embargo, fíjense que ya aparecen algunos pacientes parafrénicos que después de años de enfermedad pueden quedar dentro de la esquizofrenia residual, es decir, que empiezan a presentar un mayor defecto del que hubiera presentado un trastorno delirante. Entonces, en el ordenamiento de los delirios, uno podría decir que los que mejor deliran son los paranoicos verdaderos, el trastorno delirante con sus subtipos persecutorio, de grandeza, erótico, celotípico, hipocondríaco. Después tenemos a las parafrenias, que son los que deliran más o menos bien y conservan su personalidad más o menos bien, o durante más tiempo al menos, en donde tenemos la parafrenia sistemática, que incluye, digamos, está incluida en la afectiva de Leonhardt, la expansiva, la confabulatoria, la fantástica y la hipocondríaca. Y finalmente, en el otro extremo, la hebefrenia delirante, que sería la hebefrenia que en realidad tiene ocurrencias delirantes, pero que no llega a armar un sistema de ideas delirantes propiamente dicho. Muchas gracias.